Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir a tocar el tema de la confesión positiva. Estamos haciendo estos estudios que realmente son introductorios para que usted, una vez teniendo esta pequeña introducción, pues tenga el deseo de investigar y encuentre la verdad por sus propios medios que Dios le va revelando poco a poco, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la confesión positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la confesión positiva, no? La confesión positiva es este movimiento de yo declaro, yo confieso y yo decreto, ¿no? Que hemos visto en el mundo de las personas de fe que declaran, que decretan, que confiesan y que con su palabra creen que pueden mover, digamos, la naturaleza de las circunstancias y cambiarlas en esta situación, ¿no? Entonces, analizando un poco este tema, estuve buscando en la Biblia qué es lo que decía y estuve buscando la palabra declaro. Y encontré dos versículos donde está la palabra declaro. En Primera de Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí utiliza la palabra declaro el apóstol Pablo, pues, diciendo, pues, que, o utilizando esta palabra para ponerle énfasis a lo que está indicando de lo que él ha realizado. En este caso, pues, predicar el evangelio que ellos recibieron y en el cual también perseveran, ¿no? Encontré también otro versículo que aparece en Éxodo 18:16 y dice, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. En este caso, pues se habla de una posición de autoridad en la cual se declaran las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, ¿quiénes eran y quiénes son los encargados de declarar, de promulgar leyes? Eh, Han sido siempre los reyes, han sido pues aquellos encargados pues de decretar, o sea, de emitir decretos y de estos vemos muchos ejemplos en la Biblia, en la cuestión de declarar. Pero realmente nosotros podemos entender que esto de declarar por fe debe entenderse no en lo que está sucediendo ahora, que creer que por el poder de las palabras que una persona puede emitir, si lo hace con una vehemencia y una fortaleza, pues se pueden convertir en realidad, ¿no? Y de igual manera, si uno declara palabra negativa o confesión negativa, también puede ocurrir cosas contrario hacia nosotros. Vamos a entender un poquito el tema y vamos a empezar poco a poco a determinar qué es lo que realmente sucede, ¿no? En relación a esto de la declaración positiva. Primero nosotros podemos declarar las bendiciones por fe que Dios tiene para su pueblo y que se recibe por fe. Y una de ellas es la salvación, ¿no? Entonces, en Hechos 16, del 30 al 31, nosotros vemos lo que dice la Biblia y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Hablando del carcelero, en este caso, pues que tenía Pablo y Silas, si mal no recuerdo, que estaban ellos y la única condición que les indicaron para que sean salvos el carcelero y su familia fue creer en el Señor Jesucristo. También nosotros podemos profesar por fe el bautismo en el Espíritu Santo, y esto lo vemos en Hechos, 11, 15 al 17. Y dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces aquí vemos el bautismo por el Espíritu Santo también como un acto de fe. También es un acto de fe la preservación divina.
En Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. También entendemos que podemos obtener bendiciones en base a la fe, como la salvación, el bautismo, la preservación divina y también todas las herencias de las promesas que incluyen sanidades y provisión de las necesidades materiales. Esto lo vemos en Hebreos 6:12, donde dice el Señor. Y leo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí también nosotros estamos entendiendo que la fe junto con la paciencia, no, ¿sí? No la fe y la imponencia, sino la fe y la paciencia, podemos heredar las promesas de Dios para nuestra vida. También nosotros por fe podemos obtener la motivación para testificar, en este caso Jesucristo. Y esto lo vemos en la segunda de Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Esto para identificar que es el Señor, ¿verdad? Dios verdaderamente el que nos da el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito para que hablemos y también testifiquemos porque también creemos. Y se cree por fe, ¿no? Entonces, esto lo que vemos son algunas de las provisiones que nosotros tenemos y que vemos verdaderamente en relación a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y esto de aquí sin ningún tipo de confesión positiva, sino una creencia y una fe verdadera. Ahora, también nosotros podemos ver de que en las Escrituras nos instan, ¿verdad?, a ser fuertes en la fe. Y aquí vemos el padre de la fe, que es Abraham, llamado como tal, y en Romanos 4, del 18 al 24, y me permito leer un poquito extensamente, verdaderamente, este capítulo del 18 al 24, o estos versículos del 18 al 24, para entender mucho mejor el contexto de lo que hablaba acerca de Abraham como su ejemplo de fe. Y dice Romanos 4, del 18 al 24, y leo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se inscribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Aquí quisiera tomar en consideración que todos estos versículos que acabamos de leer de la fe, no es la fe de lo que nosotros podemos confesar en fe o la cantidad o calidad de nuestras palabras, sino la fe revelada en Dios. Es la fe de lo que Dios puede hacer. En que este sentido no es la palabra que nosotros digamos, sino la palabra que Dios ya dijo sobre lo que puede hacer en la vida. Es la fe en la palabra de Dios. No es la fe en la palabra que emitamos tomando el nombre de Dios para que cumpla lo que nosotros estamos diciendo que él haga. En este sentido, pues debemos tener muy en claro la diferencia que hay entre la confesión de fe y confesar al que nos ha enviado la fe. Y bueno, también tenemos, ¿y qué nos manda a Dios verdaderamente a aumentar la fe? ¿Y cómo podemos verdaderamente hacerlo, no? Entonces la palabra de Dios nos manda a orar por la fe para que ésta se aumente. Y esto lo vemos en Lucas 17:5. Y leo, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y constantemente se nos invita a cultivar por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, esta parte es muy importante. No es que nosotros podemos tener fe porque tan elocuente podemos ser al hablar, o que tan fuertes y altisonantes pueden ser nuestras palabras para decretar sobre las cosas, sino la medida de fe que podemos nosotros tener en relación a que nos aumenta de tal manera que al ingresar cada vez más a los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios, el Señor nos aumenta la fe y el conocimiento a través de aquello. Como repito, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también se ve un tema acerca de la confesión positiva y se pone muchas veces lo que sucedió en Mateo 11 acerca de la higuera con Jesucristo. Y voy a leer el versículo 12 de Mateo 11 y dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre, refiriéndose a Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma fruto nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Ok? Después de este versículo 14, indica de que Jesús cambia ya el tema en el sentido de que ya relata acerca de que fue a Jerusalén, entró al templo, echó a todos los cambistas, a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de aquellos y las sillas de los que vendían palomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 19 ya Jesús, después de haber hecho regreso, y va por el mismo camino, y va por el mismo camino. Entonces, ok, hermano, aquí estamos en el tema, ¿no? Entonces va y regresa. Estoy tomando el Mateo 11, hablando de la confesión positiva, y estamos tocando el tema acerca de Jesús y cuando él le habló a la higuera. Entonces indica en Mateo 11, capítulo 12, 13 y 14, donde se relata que Jesús maldice a la higuera. ¿Ok? Entonces, después de que eso sucede, cuando Jesús va y habla la higuera, pues regresa, ¿no? Regresa Jesús, ¿verdad? En este versículo, y después de aquello viene lo siguiente, ¿no? Entonces dice, al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en el corazón, sino creyendo que será hecho en lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, hacemos una parte. Este es el versículo clave en el cual se dice que como Jesús nos está indicando que todo lo que nosotros digamos será hecho, también nosotros lo podemos hacer. Ok, pero si nosotros vamos al contexto, por eso es conveniente, y yo le digo a toda persona que esté interesada en entender la Biblia, ahorita en la actualidad, en Internet, cualquier tema, se puede tener un curso básico de hermenéutica. Esta palabra un poquito rara que es hermenéutica no es otra cosa pues que la capacidad que puede entender la persona de entender lo que, o descifrar lo que dice la escritura. Y una de las primeras leyes de la hermenéutica es la del... Para poder entender un versículo, tenemos que irnos primeramente al contexto en el cual ha sido escrito. O sea, ¿qué quiere decir esto, el contexto? Quiere decir que tenemos que leer todo el capítulo para ver la situación en la cual sucede lo que se relata en algún punto determinado. Esto nos va a dar a entender de mejor manera cuál era el espíritu, cuál era específicamente lo que
quería dar el relator a entender con ese versículo que se ha escrito. Entonces, si nosotros leemos exclusivamente este versículo que dice aquí, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pero eso fue lo que dijeron ellos, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok. Si tú lo sacas de contexto, significaría que Jesús te está diciendo que todo lo que en realidad, que simplemente que basta con que no dudes en tu corazón, sino que lo dijeras y eso sucedería. Pero la realidad es que eso no pasa. Tú puedes tener toda la fe del mundo y declararlo y decirlo, y quizás Dios querría o hiciera algo, pero el 99.99999% de lo que tú hagas no se va a cumplir. Y tenemos muchísimos ejemplos de gente que ha orado y que ha lanzado una palabra y no ha pasado nada. Y lo ha hecho con fe, y lo ha hecho creyendo, y lo ha hecho altisonantemente, diciendo yo declaro, yo decreto, yo no acepto un no por respuesta. No ha pasado nada. Pero leamos un poco lo que sigue diciendo ahí Jesús en este contexto de lo que nosotros estamos en Mateo 11. En Mateo 11, y dice el versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí estamos hablando de que Jesús estaba dando un ejemplo. Los rabíes de la época utilizaban figuras retóricas, o sea, uso de ilustraciones que se salían de lo específicamente tradicional para dando un énfasis superior a lo que hablaban, utilizando palabras y ejemplos muy, digamos, dramáticos, se podría decir. Entonces, se captaba la atención de la persona y podía explicar mejor su ejemplo. Porque entonces él dice, cualquiera que diga un monte, quítate y échate al mar y no dudar en su corazón, pues lo que diga le será hecho. Entonces está no siendo específico así, sino diciendo que así, de esta manera. Por eso es que él dice, por tanto, todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibirá y se os vendrá, pero también pone ciertas condiciones y después de ellas es la de perdonar. O sea, si tienes algo en contra de uno, tienes que perdonar para que Dios te perdone tus ofensas. ¿Y Jesús cómo oraba? Si nosotros pongamos el ejemplo que nosotros podemos ver, Jesús en el huerto de Getsemaní, él dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El día siguiente iba a empezar ya efectivamente su aflicción, todo el dolor, camino a la cruz. Pues dice que, Señor, él ora, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como quiero, sino como tú. En otras palabras, aquí lo que está diciendo en la oración Jesús es de que él tiene, y de hecho, deseos de que se cumplan muchas cosas, pero deben ser antes la voluntad de Dios. Por eso es que no todo lo que podemos confesar positivamente pueden ser la voluntad de Dios, y de hecho la gran mayoría no lo son, porque la forma o la mentalidad que tenemos es tan limitada comparando con la de Dios,
que Él entiende el presente, el pasado y el futuro, porque Dios es un constante, presente y eterno. Dios dice de las cosas que pasarán como que ya pasaron, y las dice en el tiempo presente como que están sucediendo, porque para Él no hay la limitación de tiempo que nosotros tenemos. Él puede escuchar tu oración y al mismo tiempo ver lo que va a suceder contigo después de otro tiempo y saber todo lo que va a suceder contigo y saber lo que tú vas a hacer y lo que te vas a arrepentir, lo que vas a volver a caer, porque el Señor tiene un conocimiento de... Así como Pedro le dijo a Jesús después de haber resucitado y se le apareció de él, cuando Jesús no le reclama a Pedro, ¿verdad? Acerca de que lo había, se había avergonzado de él, ¿verdad? Y por temor, el Señor te pide solamente que ame y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Entonces nosotros estamos viendo aquí que este tema de la confesión positiva no es bíblica. No es bíblica. Entendemos que cuando nosotros hablamos de la confesión positiva, hay algo que siempre está en común, que es el yo. Yo declaro, yo confieso, yo decreto, yo. Cuando los hombres de fe dicen en el nombre de Jesús, sea según su voluntad y será hecho. Entonces debemos nosotros entender que el movimiento de la confesión positiva no es bíblico y está otorgando la preeminencia a la palabra de un predicador que emite un deseo de una persona, cuando en primer lugar debemos entender que la voluntad de Dios es que seamos obedientes a su palabra y declarar su palabra para que de esa manera obtengamos las bendiciones de Dios, producto de la obediencia a esa palabra de Dios, porque la misma palabra nos da la posibilidad de hacernos acreedores a las bendiciones, a la gracia de Dios por causa de la fe en su palabra, no en la palabra que podamos nosotros decir, por muy encumbrado que pueda ser la persona, por muy apóstol o profeta que se diga, o hombre de fe, porque verdaderamente el Señor se mueve por la fe de la persona en la palabra que ha tenido. Nosotros entender básicamente esto. Por eso es que este movimiento de la confesión positiva es muy, digamos, popular en ciertas áreas, porque es como que confiere el poder a la persona que es capaz de confesar positivamente algo y le da esperanza al que no tiene esperanza. Entonces se indica que la persona tiene que hablar, que la persona tiene que confesar positivamente para que suceda lo que él dice. Y eso no es otra cosa más que el movimiento del secreto. Yo sucede y muevo el universo en función a lo que yo digo. En función a lo que yo pueda crear en mi mente para que de esa creencia en mi mente se va a volver en realidad material. Y realmente no es así. Porque no hay una hoja que no se pueda mover si Dios no lo permite. Hemos visto nosotros a través de esto que el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros y aún, aparte de ellas, la misericordia de Dios también hace que Él nos dé muchas bendiciones a causa de que básicamente Dios es amor. Entonces nosotros entendemos que este evangelio que hemos recibido y en el cual debemos perseverar, según 1 Corintios 15:1, es cuando nosotros tenemos que ver aquello es en base a la fe que Dios nos ha dado. Porque ni aún lo que nosotros queremos hacer no es de nosotros mismos. Porque básicamente lo que nosotros podemos tener,
lo que nosotros podemos ser y lo que nosotros podemos hacer es porque Dios nos permite, porque Él pone el hacer como el querer. Entonces, debemos entender, ¿verdad? Entonces, esto del querer, nosotros podemos entender claramente que viene de Dios. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Inclusive Dios nos pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque el Señor es el que nos da esa fuerza, esa energía. El Señor pone en nosotros la fe. El Señor busca de alguna manera y mueve las circunstancias para que busquemos una vez siendo elegidos, habiendo nosotros buscado de Dios al que Él nos buscó primero. Por eso es importante tener en consideración aquello. No es la confesión positiva lo que puede cambiar la vida, es el creer en Dios y el pedirle con oración y ruego, y el Señor hará de acuerdo a su voluntad. El Señor es soberano y Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de confesar la fe que tenemos en Él y de pedirle como a un hijo que pide a su padre, que en efecto lo somos ya por el hecho de creer en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios, entonces Él puede obrar en nuestra vida y en lo primero que obra es en nuestro carácter, a través de la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer verdaderamente este libro, cuando empieza a querer entender y a buscar de Dios, porque hay mucha gente que le teme o considera este libro muy difícil de entender. Pero si usted tiene con sinceridad el corazón de buscar de Dios, el Espíritu Santo se revela, porque este libro es la carta de amor que Dios envió a la humanidad. Y usted puede empezar a poco, como quien va deshojando margaritas, a ver la gracia y la gloria de Dios reflejado en lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Porque aquí está todo completo. Hasta el fin de los tiempos está escrito aquí lo que va a suceder. Por eso es importante, mi amigo, de que usted se vuelva a Dios. De que no crea en el hombre, sino en el Dios que mueve a los hombres. Que usted empiece a entender que hay una forma diferente de vivir. La que hay es creyendo en las circunstancias y lo que nosotros podemos hacer. Y la otra es creyendo en las circunstancias y lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque Él mueve las circunstancias, los tiempos y como soberano puede hacer cualquier cosa. Y Él lo ama. Dios no está tan lejos. Dios está tan cerca y en todo lo que Él está, porque Él es todopoderoso, omnisciente, o sea que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos los lados, ¿verdad? Entonces, Él es Dios. No tiene límite, no tiene ningún tipo de limitación, ni en comprendimiento, ni en absolutamente nada, porque fue el creador de todas las cosas y Él sigue trabajando día a día por aquí. Así que espero les haya gustado este tema de la confesión positiva y nos veremos la próxima semana. No sin antes orar.
vamos a orar. Y cuando tú recibas esta oración, ora también conmigo y pídele al Señor lo mejor que Él tiene preparado para ti. Señor de la gloria, gracias. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das cada fin de semana de poder llevar tu palabra y de conocerte y de aprender. Primero que nada, Señor, te agradecemos por todo lo que has dado, por todo lo que diste y por todo lo que darás en tu gracia y misericordia para nosotros. También te pedimos, Señor, perdón por todos los errores que hemos cometido y nos ponemos a cuenta contigo el día de hoy. Sabemos que si confesamos, sabemos que si nos arrepentimos, es decir, que no queremos volver a caer en los errores que hemos caído, tú eres fiel, Señor, para perdonarnos y borrar esos errores y esos pecados en la lista que se guarda de todo lo que hacemos. Que nos vuelve, así sea el pecado rojo como la grana, lo vuelve blanco como la nieve. Y Señor, también te pedimos por todas nuestras necesidades materiales, espirituales, sentimentales, familiares. Y también no solamente te pedimos por nosotros, sino aún más por aquellos que nos odian, por aquellos que necesitan, por los que necesitan alimento, por los que necesitan un lugar donde dormir, por aquellos que están en la indigencia, Señor, y que tienen enfermedades físicas, mentales, y que necesitan de ti, Señor. Te pedimos por ellos. También, Señor, te pedimos por tu iglesia, por tu novia, la novia del Señor Jesucristo. Por ella pedimos, Señor, que también es tu iglesia. Somos los que te alabamos y te queremos, Señor. Te pedimos por todos aquellos, por aquellos que tienen una sana doctrina y que están buscando sinceramente tu palabra, por aquellos que de pronto no tienen todavía la revelación completa o por lo menos más clara y tienen algunos defectos en esa situación. Y también te pedimos, Señor, por los cuales no conocen de ti, aquellos que han tenido una idea diferente de quién tú eres, o aquellos que prefieren seguir sus propios caminos y tener por dioses a diferentes personas o símbolos, como pueden ser el fútbol o ídolos de rock, de música, o ellos mismos. Te pedimos, Señor, para que seas tú el que les demuestres que tú eres el Dios, el Señor, el soberano de este mundo y de todo lo creado. También, Señor, te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos y por las personas que están ahorita en lugares de poder, de eminencia, que tienen algún tipo de responsabilidad sobre otros, que están en jefaturas, en presidencias, en gerencias, para que sepan, Señor, que también tienen que dar cuenta de ti, porque tú has puesto a todas las personas en preeminencia para que realicen una labor digna y justa. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y creemos que tú eres un Dios bueno y que nos puedes y de hecho nos ayudas, dándonos solamente lo que deseamos, sino lo que realmente necesitamos y es bueno para nuestra alma y para nuestra vida. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, de tu Hijo al quien tú diste, para que pueda venir a este mundo a salvarnos de nuestra propia iniquidad y nuestros pecados con los cuales nacimos y venimos haciendo todos los días. Porque no hay justo ni uno, pero es por tu gracia la cual nos justifica y el sacrificio del Señor Jesucristo que fue manifestado a través
de esa gracia que tuviste de poderlo enviar. Señor, humildemente te hemos venido y te hemos pedido, y sabemos que tu gloria se manifiesta, Señor, y creemos que tú eres un Dios bueno y vas a ayudar a quien haya visto este video. Que se haga tu voluntad, bendito Padre. Gracias, papito. Cuídate, cuídanos, anímanos, levántanos, haznos florecer, haz que creamos más en ti, que podamos nosotros ser llamados a tu gloria en el postrer día, poder verte completamente, Señor, a ti y decir que tú has sido nuestro Dios redentor y que nos has llamado a tu seno. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ok, gracias y estaremos viéndonos próximamente en Cristo.